Entonces, chicos, habíamos visto, ¿cierto? Habíamos empezado a ver el concepto de hidrocarburos. Vimos dentro de los hidrocarburos, ¿cierto? Nosotros podíamos clasificar los hidrocarburos como aquellos que eran insaturados y los que eran saturados, ¿ya? Los que eran saturados, nosotros decíamos que eran los alcanos, ¿cierto? Que eran estos enlaces simples, ¿ya? En cambio, los insaturados eran los alquenos o alquinos, ¿cierto? Alquenos los que tenían enlace doble y alquinos los que tenían enlace triple, ¿ya? Aquí hacía como el paralelo entre lo que eran las grasas simples y la grasa, o sea, las grasas saturadas y las grasas insaturadas, ¿ya? Uno suele escuchar eso, por ejemplo, no sé, alto en grasas saturadas, los sellos, por ejemplo. Los sellos de la comida, ¿cierto? Cuando ustedes van a comprar, no sé, una, un jamón así, jamón de chancho, jamón de, ¿ya? Y resulta que salen esos sellos y dice alto en grasas saturadas. ¿Pero qué quiere decir que sea una grasa saturada? ¿Ya? Y yo les comentaba la clase pasada que saturado significa que esas cadenas van a estar tapadísimas, tapadas, ¿cierto? Petadas, como se dice, de hidrógeno, ¿ya? Entonces, eso significa que sea cierto, sean enlaces simples, ¿ya? Saturados, que van a estar llenos de hidrógeno. Y yo les comentaba, ¿cierto? Que si ustedes compran en los carritos, ¿cierto? Donde venden comida frita, ese aceite es un aceite saturado, un aceite reutilizado. Cada vez que uno va reutilizando más y más el aceite, más lo va saturando, ¿ya? Y a nivel, nosotros si viéramos, ¿cierto? Esa molécula que veríamos que cada vez se van llenando más esas cadenitas de hidrógeno, ¿ya? ¿Ok? Y en cambio los aceites o las grasas insaturadas son aquellas que van a tener insaturaciones. ¿Y qué quiere decir que hay una insaturación? Bueno, que hay un enlace doble o triple, ¿ya? Entonces eso obviamente le va a conferir cierta propiedad a ese aceite, que lo va a mantener, por ejemplo, líquido a temperatura ambiente, ¿ya? En cambio, las grasas saturadas, ¿cierto? Uno lo va a encontrar, generalmente, por ejemplo, la manteca, la va a encontrar a temperatura ambiente sólida, ¿ya? Entonces nosotros, ¿cierto? Habíamos visto los alcanos, terminación ano, ¿cierto? Que era de enlaces simples. Yo les había dicho que esta tablita tenían que aprendérsela, ¿ya? Para bien o para mal tienen que aprendérsela, lamentablemente hay cosas que uno tiene que manejar, ¿ya? No es una terminología difícil, y obviamente que a partir de esto vamos a trabajar. Por lo tanto, si no se acuerdan de los prefijos, nosotros cuando vamos avanzando se van a confundir, ¿ya? Entonces, esto es como antes de caminar hay que aprender a gatear, ¿ya? Por lo tanto, es necesario, ¿cierto?, que esta tabla de los prefijos, sobre todo, ¿cierto?, se la aprendan súper bien, ¿ya? Y que también, ¿cierto?, ya recuerden que un alcano va a tener enlaces simples, un alqueno va a tener enlaces dobles y un alquino enlaces triples, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, como son dos carbonos, ¿ya? El prefijo va a ser et y la terminación va a ser ano. ¿Por qué? Porque es un enlace simple, por tanto es un etano. En este caso, ¿cierto?, tenemos un propeno, ¿ya? Pro porque son tres carbonos y eno, por terminación eno, porque tiene un enlace doble. Y propino, ¿cierto?, porque son tres carbonos y tiene un enlace triple. Propino. Entonces acá habíamos visto distintas moléculas y ustedes tenían que identificar cuáles eran, ¿cierto?, alcano, alqueno y alquino. Eso ya lo hicimos. También les dije, ¿cierto?, si podían ustedes nombrar cada una de estas moléculas. Acá, bueno, les recordé, ¿cierto?, que tenían que aprenderse bien esta tabla. Y vimos también que cómo nosotros, ¿cierto?, podíamos llamar estas estructuras. Inmediatamente empezamos con una estructura relativamente, ¿cierto?, compleja, ¿ya? Entonces, en esta estructura, nosotros lo primero que teníamos que hacer, fue lo que hicimos la semana pasada, ¿cierto?, es identificar mi cadena principal, ¿ya? Mi cadena principal, si está, ¿cierto?, si tiene solamente hidrocarburos saturados, ¿ya? O hidrocarburos de enlaces simples, ¿cierto? Yo voy a elegir la cadena más larga. Pero en este caso, ¿cierto? Nosotros vemos que hay enlaces dobles.
Por lo tanto, ¿cierto? Yo para elegir mi cadena principal, tengo que considerar, ¿cierto? Dentro de mi cadena principal esos enlaces dobles, ¿ya? Y decíamos que todo lo que quedaba fuera, ¿cierto? Eran lo que llamábamos radicales. ¿Y cómo íbamos a nombrar esos radicales? Íbamos a nombrarlo de la siguiente manera, ¿ya? Si, por ejemplo, ese radical tenía un carbono, nosotros sabemos que un carbono significa met, pero en este caso, ¿cierto? En vez de ser metano, meteno, ¿cierto? Metino, ¿ya? En este caso sería metilo, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de radicales en general, la terminación va a ser il o hilo, ¿ya? Yo le decía, acuérdense de gil, ¿ya? Metil, metilo, ¿ya? Etil, etilo. Propil o propilo, ¿ya? Y, perdón, también íbamos a encontrar, ¿cierto? También íbamos a encontrar otro tipo de radicales, ¿cierto? Yo les dije que el isopropilo, por ejemplo, generalmente aparece, ha aparecido en harto ensayo, y también el terbutilo. Así que, para que recuerden, ¿cierto? Esas dos estructuras que la podemos encontrar, que van a tener esa forma. ¿Y cómo se van a nombrar? Bueno, así, terbutilo, isopropilo. Y de hecho acá, ¿cierto? Teníamos una estructura isopropilo. ¿Ya? Aquí teníamos un metil y aquí teníamos un isopropilo. Por lo tanto, ¿yo cómo nombraba esta molécula? Teníamos que, primero, ¿cierto? Identificar mi cadena principal. Luego de identificar la cadena principal, ¿cierto? Tenía que numerar. ¿Cómo numeraba? Siempre eligiendo, ¿cierto? El número más pequeño, en este caso donde está el doble enlace que tiene la prioridad. Entonces tenía que elegir los números más pequeños, ¿cierto? Entonces yo podía partir desde acá o desde acá, pero acá como, si partía desde acá me daba los números más pequeños, porque si parto desde acá, ¿cierto? El doble enlace me quedaba, 1, 2, 3, me quedaba en 3, 4, 5, se me quedaba en 3,6. En cambio, si parto desde acá, iba a ser 1, 2, 3, 4. Entonces 1,4 es menor a 3,6. Por lo tanto, ¿cierto? Yo partía desde acá, enumerando. Entonces era carbono 1, 2, 3. Entonces yo sé que tengo un metil en el carbono 3 y que tengo 4, 5, que tengo un isopropil en el carbono 5. ¿Cómo yo lo voy a nombrar? Bueno, en orden alfabético. Primero la I, ¿ya? Y luego la M. Entonces 5 isopropil, 3 metil, y tengo que nombrar, ¿cierto?, dónde están mis enlaces dobles. 1,4 hepta, porque son 7 carbonos, mi cadena principal, di, porque son 2 enlaces dobles, y eno, porque es un alqueno, ¿ya? Eso era lo que teníamos que saber, ¿cierto? Entonces, primero que todo, enumeramos, ¿cierto? Nombramos la cadena más larga, perdón, identificamos la cadena más larga. Que si tiene, por ejemplo, enlaces dobles o triples, se consideran dentro de la cadena, ¿ya? Luego, ¿cierto? Vamos a nombrar los radicales que quedan afuera, y luego vamos a enumerar, ¿cierto?, desde dónde va a partir la cadena, ¿ya? Y recién ahí, ¿cierto?, yo puedo ya nombrar, ¿cierto?, a mi molécula, ¿ok? Habíamos desarrollado este ejercicio y habíamos quedado en este. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo podríamos nombrar este compuesto? Según lo que sabemos o lo que no sabemos. Si no saben, si no tienen idea cuál sería, yo lo puedo desarrollar, pero la idea es cierto que ustedes pueden desarrollarla, ¿ya? Y ojalá que puedan equivocarse, porque si se equivocan, vamos a corregir eso y van a aprender, ¿ya? Entonces, sin vergüenza, si pueden, ¿cierto?, desarrollar este ejercicio. Entonces, el nombre del siguiente compuesto es 2-etil 4-pentino, 3-metil 5-hexino, 4-metil hexano, 4-etil 1-pentino, 4-metil 1-hexino. ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿Cuál será la alternativa correcta?
Ya. La Romy dice la D. El Fabián dice la B. Vamos a ver. Ya. Entonces, ¿cómo se desarrolla este ejercicio? ¿Alguien más? ¿Alguien más que...? ¿Cómo desarrollamos este ejercicio? Identificamos, ¿cierto?, nuestra cadena principal, ¿ya? En este caso, dentro de nuestra cadena principal, ¿cierto?, tiene que estar esa insaturación, ¿ya? Eso está de cajón, como se dice, ¿ya? Tiene que estar, ¿cierto? Entonces vamos a identificar mi cadena principal. Pulso hasta ahora me falla un poco. Ah, por Dios. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ya. Qué asco de molécula. Bueno, no importa. Ya, entonces, ahí yo identifiqué, ¿cierto?, mi cadena principal. Lo que queda afuera va a ser mi radical. Ya, lo voy a marcar con otro color. Lo que queda afuera, ¿cierto?, va a ser mi radical. ¿Ya? Entonces acá tengo mi radical. ¿Cómo se llama ese radical? Vamos a nombrar tiro. ¿Cómo se llama ese radical? Si es un carbono y tiene terminación -il. ¿Cómo se llamaría? Titano. Ya, metil. Recuerden que tiene terminación -il. Y como es un carbono, sería efectivamente met, ¿cierto? Pero sería metil, ¿ya? Metil. Recuerden que es un radical, está fuera de mi cadena principal, ¿ya? Entonces, ahora tenemos que ver, ¿cierto?, cómo lo vamos a enumerar, desde dónde partimos, ¿ya? Si partimos desde acá o si partimos desde acá, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿desde dónde creen que van a partir? Vamos a ponerle acá. Estrellita. Justo llegó la Antonia. Estrellita o corazón. Corazón. Ya. ¿Desde dónde creen que van a partir? De la estrellita. Desde la estrellita. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué va a partir desde la estrellita? A ver. Ya. Como bien dice el compañero, ¿cierto? Vamos a partir de la estrellita. ¿Pero por qué vamos a partir de la estrellita? Vamos a partir de la estrellita, ¿cierto? Porque hay un enlace triple. ¿Ya? Por lo tanto, tiene la prioridad. ¿Ok? Fíjense que si no hubiese un enlace simple, o sea, si no hubiese un enlace triple, ¿cierto? Partiríamos desde acá, ¿ya? Si hubiese un enlace simple acá, partiríamos desde acá, pero como hay un enlace triple acá, entonces obviamente vamos a tener que partir desde acá numerando, porque esto tiene la prioridad, ¿ya? Entonces sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, utilizando... voy a aprovechar de practicar ahí. 4, 5, como que estoy sin mouse, así que en mi defensa voy a comprar un buen mouse. Ya. Entonces, ¿cómo yo voy a nombrar esta molécula? ¿Ya? ¿Cómo yo la voy a nombrar? Tengo que nombrar primero mi radical. Yo sé que mi radical, ¿cierto?, está en el carbono 4. Por tanto, va a ser 4 metil. Listo, ya, 4 metil. Tengo dos opciones, puede ser la C o puede ser la E, ¿cierto? 4 metil y tenemos nuestra cadena, ¿cierto?, principal está constituida de 6 carbonos y tiene un enlace triple, por lo tanto sería, ¿cierto?, un ex, y entonces acá la opción es un hexano, pero tiene un enlace triple y es un alquino, ¿cierto? Por tanto no puede ser un hexano, así que descartada totalmente. Por lo tanto, ¿cierto?, sería un hexino. ¿Ya? Un hexino. Por tanto, la alternativa correcta acá es la letra E.
¿Ok? 4-metil-1-hexino. Eso. Van a acusar de agresión. Mi gato está llorando porque hay un gatito afuera. Como estamos en agosto. Ya. Voy a borrar. Siguiente. Ya hice. Control remoto. ¿Qué es eso? Mire, no sabía esa cosa. Ya. Entonces acá, ¿cómo sería? Tenemos, ¿cierto? Que ¿cuál de las siguientes estructuras corresponde al 2-buteno? ¿Cuál de las siguientes estructuras corresponde al 2-buteno? Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Ya, me están pidiendo, ¿cierto?, el 2-buteno. Por lo tanto, ¿cuál será el 2-buteno? 2-buteno. Si es un eno, terminación eno, ¿qué debería tener? ¿Es un alcano, alqueno o alquino? Alquino. Alquino. ¿Estás seguro? Ya. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto?, decíamos que eran enlaces simples, era un alcano. Por eso tenía terminación ano, ¿ya? Cuando eran enlaces dobles, decíamos que era un alqueno, ¿ya? Por tanto, tenía terminación eno. Y cuando teníamos cierto enlace triple, era un alquino. Por lo tanto, la terminación era ino. ¿Ya? Por lo tanto, acá nosotros tenemos un terminación eno. Por lo tanto, es un... Fabián. Alqueno. Alqueno, perfecto. ¿Ya? Por tanto, es un alqueno. Ya. Es un alqueno, ¿cierto? Que dice que a ese doble enlace, por eso el 2, está diciendo que el doble enlace va a estar en el carbono 2 y que es un buteno. Por lo tanto, si es un buteno, ¿cuántos carbonos tiene? 4. 4, perfecto. Por lo tanto, va a tener 1, va a tener 2, va a tener 3. Se me quedó deforme. Lo voy a borrar. Va a tener 3, ¿cierto? Va a tener 3 y va a tener 4 carbonos. ¿Ya? ¿Y dónde va a estar el doble enlace? Tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. El 2. Va a estar en el 2. ¿Ya? ¿Sí? Por lo tanto, tendría que tener esta estructura. ¿Ya? Ahora, aprovecho de comentar, ¿cierto? Que el carbono, si ustedes lo ven en la tabla periódica, va a estar en el grupo 4. ¿Ya? Si ustedes lo ven en la tabla periódica, ¿cierto? Va a estar en el grupo 4A de la tabla periódica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 4 electrones para poder, ¿cierto?, compartir. Por lo tanto, acá tenemos solamente que este carbono, que aprovecho al tiro, ¿cierto?, de enseñarles esto, que este carbono, ¿cierto?, está compartiendo solamente un electrón. Por lo tanto, puede compartir 3 más, ¿cierto? 1, 2, 3. Acá, ¿cierto?, está compartiendo 1, está compartiendo 2 y 3. Por lo tanto, puede compartir 1 más. Acá está compartiendo 3 también, por lo tanto puede compartir 1 más y aquí puede compartir 3. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? En este caso nosotros lo vamos a encontrar
que está, ¿cierto?, compartiendo esos electrones con hidrógeno, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, nosotros vamos a ver que va a estar compartiendo electrones con el hidrógeno, y por eso vamos a encontrar, ¿cierto?, esta molécula de CH3, ahí tenemos CH3, CH, CH y CH3. ¿Ok? Entonces fórmula, la estructura, ¿cierto?, de esta molécula sería finalmente así. Lo voy a escribir. CH3, obviamente que el 3 abajo, ¿cierto? CH, doble enlace, ¿cierto? Que lo voy a hacer CH, CH3. Así tenemos nuestro doble enlace, ¿cierto? Esa debería ser la estructura que deberíamos encontrar. ¿Ya? Y ahí les aprovecho de comentar, ¿cierto? Que por qué, ¿cierto? ¿Por qué ven esta estructura así? Rodeada de hidrógeno, ¿ya? Entonces, CH3, CH, CH, CH3. Eso debería ser, ¿cierto?, la estructura del 2-buteno, que sería, ¿cuál alternativa? La A. La A. La Muy bien. ¿Ok? Entonces, sería la letra A. ¿Ya? Voy a borrar para seguir avanzando. Ya. Entonces, acá tenemos otra estructura, ¿cierto? No paro de alegrarles el corazón. Acá tenemos otra estructura y me gustaría, si la pueden visualizar y si pueden, primero que todo, ¿cierto?, identificar, si pueden identificar cuál sería la cadena principal, ¿ya? ¿Cuál sería la cadena principal? ¿Y cuántos radicales o sustituyentes tiene? Si ya identificaron la cadena principal, ¿cuántos sustituyentes tendría? Para ver si es la misma cadena principal que yo estoy pensando. Ya. Entonces, ¿cómo creen que sería esta estructura? ¿Nadie?
No importa si se equivocan. Ya. Entonces, lo vamos a desarrollar. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar el... ¿Va bien que lo entienden? Tienen que identificar esta estructura molecular, ¿cómo se llama? ¿Ya? Y les pregunté cuántos radicales tendría. ¿Cuántos sustituyentes tiene esta molécula? Para ver si lograron identificar la cadena principal. ¿Cuántos sustituyentes tiene? Ya. Fabián dice 4. Ya. Entonces, acá, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener, ¿cierto? Dos cosas súper claras. Primero que todo, mi cadena principal debe incluir esos dobles enlaces. ¿Ya? Y segundo, ¿cierto? Que tiene que ser en lo más posible la cadena más larga. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo esa consideración, ¿cierto? Mi cadena principal, como bien si alguien lo pensó, ¿cierto? O lo visualizó, la cadena principal sería esa. ¿Ya? Esa sería mi cadena principal. Y todo lo que queda afuera serían mis sustituyentes. Por lo tanto, ¿cuántos radicales o sustituyentes tengo? Ahora pregunto nuevamente. ¿Cuántos radicales o sustituyentes tengo? 1, 2, 3. Tengo 3 sustituyentes o radicales. ¿Ya? ¿Cómo se llaman esos sustituyentes? Fíjense que son los 3 iguales. ¿Cómo se van a llamar? ¿Cómo se llaman? ¿Propilo? No, ¿cómo se llamaba cuando tenía un carbono? Metilo. Metilo. Perfecto. Metilo, metilo. Ya vamos a ponerle metilo. Entonces los 3 se van a llamar metil. ¿Ya? Los 3 se van a llamar metil. Sí. Ya. Entonces ahí tenemos los 3, ¿cierto? Que se llaman metil. Ahora, ¿desde dónde parto? Vamos a poner estrellita nuevamente. ¿Voy a partir desde la estrellita o voy a partir desde el corazón? El corazón lo vamos a hacer ahí. Un corazón partido. Corazón con flecha. Estrella, profe. ¿Ah? Estrella. ¿Usted dice que partimos desde la estrellita? Sí. ¿Por qué? Del corazón porque queda más cerca de los metil. ¿Ya? ¿Y a qué les damos prioridad? ¿A los sustituyentes o a los enlaces dobles? Tan, tan, tan. Enlace doble. ¿Ah? Enlace doble. Enlace doble, perfecto. ¿Ya? A los enlaces dobles le da prioridad. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Como bien dicen los compañeros, vamos a partir desde la estrellita. ¿Por qué nunca gana el corazón? ¿Quién sabe? ¿Ya? Entonces, vamos a partir desde acá. ¿Ya? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, 6, carbono 7, carbono 8, 8, H, 9. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Lista nuestra cadena, tenemos identificado nuestros radicales o sustituyentes, entonces ahora simplemente nos queda, nos queda, ¿cierto? Nombrar esta molécula, ¿ya? No se espanten. No se espanten por quizás la molécula, lo gigante que nosotros vamos a ver moléculas más terribles aún, ¿ya?
Pero la idea no es espantarlo, es que quitarle el miedo a que este tipo de molécula es difícil de nombrar, no es así, ¿ya? Simplemente tienen que aprenderse bien los pasos a seguir, ¿ya? Y las prioridades también. Saber, ¿cierto?, que las insaturaciones tienen prioridades por sobre los radicales, ¿ya? Ahora, si no hubiese su enlace doble, si hubiese un enlace simple, ahí hubiésemos considerado lo que decía la compañera, ya de partir desde acá. ¿Ok? Entonces, ahora sí, tenemos que nombrar estos radicales y sabemos que están, ¿cierto?, en la posición 7 y 8. Ahora, ¿cómo yo los voy a nombrar? De la siguiente manera. Yo voy a indicar en orden, ¿cierto? Y en este caso, como hay dos carbonos, ya como hay dos metil, perdón, en el carbono 7 yo voy a nombrar 2 veces el número 7, ¿ya? Entonces va a ser 7,7,8, y como son 3 metil, yo tengo que decir, ¿cierto? 7,7,8 trimetil, ¿ya? Y ahora voy a nombrar dónde está mi cadena, ¿ya? Ahora tengo que nombrar dónde está mi cadena, ¿ok? 7,7,8 trimetil, y ahora tengo que nombrar dónde están esos enlaces dobles. Y mis enlaces dobles van a estar, fíjense, entre el carbono 3 y 4, ¿ya? Por lo tanto, yo siempre voy a elegir los números más pequeños de los enlaces dobles. Entonces, si está entre 3 y 4, 3. ¿Ya? 3, si está entre 5 y 6, 5. 3,5. Y ahí yo ya nombré, ¿cierto?, dónde está la posición de mi enlace doble. Ahora tengo que nombrar mi cadena principal, ¿cierto?, cuántos carbonos tiene, y la terminación tiene que ser eno. ¿Por qué? Porque esta cadena, ¿cierto?, es un alqueno. ¿Ya? Entonces, nona, porque son 9 carbonos, di, porque son 2 enlaces dobles, eno. Nona, di, eno. ¿Ya? Entonces esta molécula se va a llamar 7,7,8 trimetil, ¿ya? 3,5 nonadieno, porque tiene 2 enlaces dobles. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Ahora veamos, ¿cierto?, esta estructura que está aquí abajito. ¿Cómo yo voy a nombrar esta estructura? ¿Cómo creen ustedes que la vamos a nombrar? ¿Cuántos radicales vamos a encontrar? O sustituyentes. Recuerden que siempre tienen que ir, ¿cierto?, los enlaces dobles dentro de mi cadena principal. Así que es obvio, ¿cierto? Es obvio que dentro de mi cadena principal, no voy a elegir otro color, voy a elegir el rojo, ¿ya? Entonces, es obvio que dentro de mi cadena principal, ¿cierto?, esa es mi cadena principal, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí están los dobles enlaces. Entonces, obvio que tiene que ir esto dentro de mi cadena principal. Yo no puedo dejar los enlaces dobles fuera de la cadena principal, ¿ya? Aunque esta cadena hubiese sido más larga, esta cadena, como tiene 2 enlaces dobles, es la cadena más larga, ¿ya? Por lo tanto, ahí tengo mis radicales. Lo que queda afuera son mis sustituyentes. ¿Cómo se van a llamar esos sustituyentes si son 2 carbonos? Etilo. Etilo, etilo, perfecto. Por lo tanto, ¿cierto? Voy a tener acá un etil. Voy a tener un etil, ¿cierto? Y acá voy a tener otro etil. Voy a tener otro etil, ¿ya? Por lo tanto, ya identifiqué mi cadena principal, identifiqué mis radicales. Ahora tengo que ver desde dónde parto, ¿ya? Estrellita o corazón. ¿Ya? ¿Desde dónde parto? Corazón. Ya. Entonces acá, ¿cierto? Tenemos que ver de dónde partimos. Si partimos desde el corazón sería 1, 2, 3, Estrella. 4, 5. Ya. Sería 2,5. Si partimos desde la estrella sería 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Recuerden que acá la prioridad, ¿cierto?, la tienen los enlaces dobles, por lo tanto yo tengo que ver, ¿cierto?, el número más pequeño. Entonces, en este caso, ¿cierto?, si parto del corazón sería 2,
1,5. Y si parto de la estrella sería 1,4. Por lo tanto, ¿cierto? Voy a ver el chat. La estrella. La estrella. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Debería partir desde la estrellita. ¿Ya? Nuevamente el corazón pierde. Nuevamente el corazón está perdido. ¿Ya? Entonces, vamos a enumerar. ¿Ya? Partimos desde la estrella. ¿Ok? Entonces, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. ¿Ok? Por lo tanto, mis radicales, ¿ya? O sustituyentes van a estar en el carbono 3, ¿ya? Como son, ¿cierto? 2 etilos que están en el carbono 3 los tenemos que nombrar 2 veces, por lo tanto va a ser 3,3, ¿ya? Y como son 2 etil, va a ser 3,3 dietil, ¿ya? 3,3 dietil, y ahora yo voy a nombrar, ¿cierto? Yo ahora voy a nombrar a dónde están posicionados, ¿cierto? Mis enlaces dobles. Mi enlace doble está en el carbono 1, porque entre 1 y 2, el 1 es más pequeño, y entre 4 y 5, el 4 es más chiquitito, por lo tanto va a estar en 1,4. Recuerden que siempre va a tomar los números más pequeños, ¿ya? 1,4, y como son 6 carbonos, va a ser hexa, y es un alcano, alqueno o alquino. Alcano. Alcano, ¿estás segura? Alquino. Alqueno. Alqueno. Ya. Alqueno, recuerden que eno, terminación eno, enlaces dobles, fíjense ahí arriba. Ya lo mismo, acá tenemos enlaces dobles. Eno, ¿ya? Enlaces simples, ano, enlaces triples, ino, ¿ya? Por lo tanto es un alqueno, ¿ok? Entonces, 1,4 hexa, di, porque tengo 2 enlaces dobles, di, y terminación, ano, eno o ino. No. Eno, perfecto. Eno. Bien, eso. ¿Ya? Eno. Por lo tanto, es un 3,3 dietil 1,4 hexadien. ¿Ya? Entonces, la próxima clase vamos a desarrollar un mini test. ¿Ya? Para que ustedes puedan también, ¿cierto?, tener el tiempo de hacer su ejercicio. Y la idea es que puedan ir practicando y después obviamente los vamos a revisar en la misma clase. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Todo No, claro? profe. Sí, Sí, todo profe. súper claro. Sí.